Suelta ese tóxico y traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros con tasa desde 6%, desembolso en 15 días, gastos legales y avalúo gratis. Garantizado, solo en Caja de Ahorros. Presenta. Mentes Matemáticas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Matemáticas. Hoy vamos a conocer cómo Aloha ha logrado crecer hasta convertirse en una metodología presente en varios países, formando estudiantes bajo altos estándares de educación y ayudando a miles de niños a descubrir todo su potencial. Y este recorrido solo es posible gracias a Caja de Ahorros, banco de la familia panameña, que ve en la educación una herramienta fundamental para ayudar a jóvenes a descubrir todo su potencial y crear nuevas oportunidades. Justamente vamos a ver por qué Caja de Ahorros apuesta por este tipo de iniciativas que ayudan a niños y jóvenes. Veamos. Presenta Construyendo Futuro, Superación y Crecimiento. Sigan aprendiendo, que crean en ellos mismos, porque organizaciones como esta, como Caja de Ahorros, está muy enfocado en el Banco de la Familia Panameña y tenemos a nuestra mascota Sambo, que tiene una interacción muy permanente con los niños. El crecimiento no ocurre de un día para otro. Se construye con constancia, aprendizaje y oportunidades. Definitivamente lo que se aprende desde niño son las fortalezas que le van a permitir a él crecer en el futuro. La capacitación continua nos permite a nosotros poder desarrollarnos y asumir nuevos retos para poder crecer con la institución. Creemos en que el futuro de Panamá son las nuevas generaciones, por lo tanto, que logren tener ese interés de aprender, de diversificar, de poder tener esa disciplina, esa constancia, es lo que nos va a permitir a tener buenos líderes. En Caja de Ahorros, creen en la superación como motor para transformar vidas. Definitivamente la educación transforma vidas. Acompáñenos a descubrir cómo Aloha ha logrado crear esta metodología que ayuda a miles de niños alrededor del mundo y cómo han logrado crear esta sólida comunidad educativa y también mantener los estándares que los mantienen como un referente a nivel internacional. Aloha es un programa internacional con presencia en más de 40 países, precisamente 45. El último que entró fue República Dominicana. Tenemos 45 países ya. Tenemos un manual de calidad, pues vamos muy a mano de este manual a nivel internacional. Clases tienen una estructura, la formación docente. Les hacemos updates muy regularmente los coaches a nivel mundial. Cualquier novedad que hay, cualquier cosa para que no quedemos atrasados con tecnología, también estamos trabajando en esto, pues a nivel internacional hacemos formaciones para que todos sea simétrico. Entonces hacemos visitas, campeonatos, cosas estas para ver que todo el mundo esté en el mismo lugar, ¿no? Es interesante y ese estándar se mantiene. ¿Por qué? Porque precisamente exactamente está estandarizado a nivel mundial. O sea, una clase de Aloha en Panamá es exactamente igual que una clase de Aloha en Malasia. Lo único que cambia es el idioma. La estructura, la dinámica y la logística de la clase es exactamente igual. Y eso es lo que ha logrado mantener esa calidad a nivel mundial. Porque la misma clase que se da en Malasia, en China, en Alemania, en India, en Bangladesh, es idéntica a la que damos aquí en Panamá. Lo único que cambia es el idioma, pero ya se tiene una fórmula que ha sido probada, entonces esa es la que usamos. Y de esa manera Aloha mantiene a nivel internacional estos estándares de calidad en todos los países donde se encuentra. Y para nosotros como se dice, la columna vertebral son los coaches que preparamos de este ámbito educacional, más la formación que reciben de nuestra parte, lo que hace que los niños estén bien preparados y les ayuda pues para todo. Yo capacito a los teachers, yo soy el Master Coach, yo fui capacitado por Aloha Internacional para poder capacitar a los coaches que imparten las clases en los niños, cómo se tiene que dar
cómo inicia una clase y cómo termina, desde el inicio hasta el final. Llevamos la clase estructuradamente de acuerdo a los estándares establecidos por Aloha Internacional para que la calidad se cumpla. La clave es precisamente la estructura. Es un programa integral, no es un programa que tiene cosas aisladas, sino es un programa integral que ve al ser humano como lo que somos, seres integrales. Por eso te vas a dar cuenta que no damos clases de manera individual, que es algo que me han preguntado mucho, oye, ¿por qué no dan clases de 1 a 1? Porque la vida real no se trata de 1 a 1, tú trabajas con personas. ¿Por qué los niños no dan clase al niño de 8 años con 8 años? Porque es que en la vida real no funciona así. Tú trabajas con gente más grande, trabajas con gente más pequeña y tienes que trabajar, tienes que colaborar. Entonces, el éxito del programa es que ve al ser humano como una persona integral, trabaja en esos fundamentos y tiene una fórmula, una estructura que se cumple, que es replicable, que tiene un resultado tangible. No es un a lo mejor, tal vez, quizás no, se da. Por supuesto, el resultado depende de la base del niño, pero siempre hay resultados, siempre sí o sí, si se cumple el proceso. Otra parte que también lo comentó Freddy, que somos un equipo, no podemos trabajar de formas aisladas. Por eso la familia y el involucramiento de las familias es tan importante, porque es un trabajo en equipo del niño, el coach, la parte, obviamente, todo el ecosistema administrativo y la familia. Si eso se cumple, sí o sí se tienen resultados. No quiero decir que le abrimos los ojos, sino que le planteamos otro escenario a los niños. Llegaste hasta aquí, puedes llegar hasta donde tú quieras llegar. Le subimos un poco la vara de lo que ellos creen que pueden alcanzar. Por cosas de la sociedad, nosotros mismos nos ponemos nuestras limitantes. Pero le ayudamos a darle esa confianza para que él no vea solamente hasta aquí, sino que vea mucho más allá. Eso es lo que creo que... Y nuevamente, el apoyo de la familia, que le dan ese espacio al niño para que el niño pueda aportar también y sentirse que es incluido dentro de las decisiones importantes de la familia, ¿no? Eso obviamente le da un poquito más de confianza y de decir que cuando él tenga su familia, él va a poder tener las herramientas para llevar el control que necesita, ¿no? Y no solamente por Aloha, sino tanto por el involucramiento que hubo en familiar con el programa Aloha también, que les ayuda a llegar a eso. Así que, más que todo eso, le ampliamos un poquito la visión, le ponemos unos binoculares. Si no es ver, repetirse, familia tras familia, y no solamente con niños con diagnósticos, sino estamos hablando cualquier tipo de niño, porque lo que haces es precisamente extraer del niño lo que tiene en estas etapas o en estas edades que son tan importantes en el desarrollo cognitivo, que transforman posteriormente a adultos. Entonces me siento bendecida por la oportunidad de servir, básicamente. Las matemáticas que vemos en el niño, qué magia, qué rápido puede calcular, pero todo el desarrollo que hay detrás es lo que gana el niño, lo que le aporta, le impacta su vida, es el desarrollo que hay atrás. Cuando el niño inicia a visualizar el ábaco es cuando utiliza el hemisferio derecho. Todas las conexiones neuronales de izquierda a derecha, cuando inicia a visualizar, calcular, pasar del hemisferio izquierdo a derecho, ese es el desarrollo completo que logramos nosotros con Aloha en un niño. La matemática, yo siempre lo digo, la parte aritmética, yo lo digo bien, que es que Aloha tiene dos factores muy importantes. Uno que es lo que se ve, lo superficial, que es la parte de las operaciones aritméticas, donde ves a los niños desarrollando estas operaciones con gran velocidad y precisión. Eso llama mucho la atención, pero eso es lo superficial. Lo que no se ve es lo que está ocurriendo en el cerebro del niño, donde precisamente estas habilidades cognitivas que se están trabajando, como la concentración, la atención, la memoria, la orientación espacial, la memoria fotográfica, la visualización, la imaginación, que son propiedades muchas de lo que es la parte del hemisferio derecho del cerebro que culturalmente no trabajamos, no potenciamos. Y el programa Aloha lo hace. Entonces, ¿qué va creando esto en el cerebro de un niño? Va creando redes neuronales a través del tiempo que le sirven al niño para tener un cerebro mucho más inteligente y mucho más capaz.
a lo largo del tiempo, cuando ellos salen del programa Aloha, esas herramientas ya le quedan a ellos como recursos mentales para enfrentar la vida. Ya después que tú entiendes un poquito más cómo trabaja el cerebro, entonces puedes entender y da muchísimo más responsabilidad de los periodos que tienen los niños ahorita, entre edades 4 a 13 años, que es el periodo donde existen esos procesos fisiológicos que se llama poda neuronal, donde el cerebro va quitando aquellas conexiones neuronales que no ha sido trabajada para poder ser más eficiente. Entonces, la importancia de trabajar, estimular la mayor cantidad de estas conexiones que están incipientes, esperando que sean utilizadas en estas edades, para que cuando llegue precisamente una poda neuronal, el cerebro se mantenga con estas conexiones. Y un cerebro con mayores conexiones neuronales es literalmente un cerebro más inteligente. Entonces, trabajar pensando en eso, pensando en que lo que tú estás haciendo es precisamente estimular el cerebro de estos niños para que cuando sean adultos tengan el cerebro con mayores herramientas, y que eso va a dar como resultado adultos muchísimo más funcionales, muchísimo más creativos. Es algo hermoso. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, continúa apoyando iniciativas que fortalecen la educación de nuestra niñez. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Cada niño tiene una historia completamente diferente. Algunos buscan mejorar sus habilidades académicas, mientras otros ganar confianza, seguridad y, por qué no, descubrir habilidades que no conocían. A continuación veremos la historia de Angelique Samaniego, una niña que descubrió en Aloha la herramienta para desarrollar todo su potencial. Veamos. Conociendo a Angelique Samaniego, gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, continúa apoyando iniciativas que fortalecen la educación de nuestra niñez. Angeli es una niña muy bondadosa, amorosa, tiene una chispa increíble, no se detiene ante nada, quiere jugar con todo el mundo, siempre quiere que, a pesar de que ya tiene 10 años, que en la noche le lea cuentos, dormir encima de mí. Hola, mi nombre es Angelique Samaniego, tengo 9 años, estoy en la Escuela Jesús de Praga. Mi curso es Tiny Toys 8. Bueno, Angelique de pequeña siempre fue una niña muy extrovertida. Angelique al inicio nos demostró de que tenía muchos talentos. Siempre estaba pendiente de todo lo que las demás personas hacían para imitarlo. Pero hubo un episodio que fue cuando Angelique entró a la escuela. Cuando Angelique entró a la escuela estábamos en pandemia y el kinder y el pre-kinder lo hicimos en pandemia. Y a mí me asustó mucho porque a ella no le gustaba la escuela. Para mí ver que la maestra siempre decía lo va a lograr porque en preescolar no hay una calificación como tal, sino avances, y siempre me ponía lo va a lograr. Entonces me asustaba mucho porque yo decía, wow, va a batallar mucho con la escuela. Pero después, cuando ya entró a primer grado, Angelique ya se había terminado la pandemia, así que podían ir, y ella hizo un cambio radical. Recuerdo que ella un día llegó gritando, feliz, que la maestra de primer grado le había dicho, tú eres buena para las matemáticas, tú vas a ser muy grande en las matemáticas. Y ella llegó emocionada, me dijo, es lo mismo que decía mi abuelita, a mí me gustan las matemáticas, viste que te dije. Y ahí empezó el recorrido, y la verdad, desde primer grado hasta la fecha, Angelique, su promedio más bajo ha sido 4,8, o sea que realmente no está batallando como al inicio, que me daba la verdad mucho temor el que ella batallara en la escuela. Mi abuela era la única que estaba ahí, también mi mamá, pero ya, porque no sabía tanto matemáticas, sino es buena en español. Me enseñaba español mi mamá y mi abuela matemáticas, que era mucho más fácil para mí aprenderlo con alguien a yo aprender sola. Mi mamá ya no está en vida, pero ella era muy amorosa con todos sus hijos
y con su nieta, ella era la más pequeña de todos los nietos de mi mamá y vivíamos juntas, así que Angeli era feliz con su abuelita fue la que inicialmente vio su brillo, su potencial. Me decía, Angélica, ella no le gusta la escuela ahora, pero tú vas a ver que ella va a ser una niña muy grande y ella lo está demostrando. Entonces con cartoncitos mi mamá le escribía los números, con cuestiones de plástico le escribía y ella todos los días apenas llegaba del colegio empezaba a practicar con mi mamá y en las noches solamente se dormía con mi mamá. Mi mamá fue una persona enferma, pero a pesar de eso siempre esperaba que Angeli se durmiera para poder cambiarla de cama, entonces era muy feliz con su abuelita. Primero, a mí siempre me gustaron las matemáticas. Mi abuela me enseñaba, pero me desanimé un poco cuando mi abuela murió, pero mi mamá buscó varios lugares donde enseñaran y me pudiera volver a divertir con las matemáticas. Y encontró a Aloha, me preguntó si quería ir, fui a la clase de prueba y me encantó y fui. Entré en 2022, tengo 4 años en Aloha. Ay, ella es una niña bastante linda, bien risueña, ella siempre anda feliz. Yo me acuerdo cuando ella entró al programa, ella tenía 5 añitos, estaba súper pequeñita y una de las cosas que como reto era que era muy tímida. O sea, a pesar de que era una niña muy alegre y siempre se la pasaba sonriendo, era una niña muy tímida. Pero hoy en día es una niña mucho más segura, que si ella se plantea un reto, ella lo logra. Porque recuerdo que en su primer campeonato, ella hacía la ficha del campeonato nacional como en 30 minutos. Entonces yo le decía a la mamá, no, ella puede, ella tiene potencial, yo sé que ella puede. Y ella dice, teacher, no, yo dije, sí, tú puedes. Y ella logró hacer la ficha en menos de 5 minutos y obtener el primer lugar. Al principio son matemáticas fáciles, son sumas de 3 o 2 números para poder uno iniciar con el ábaco físicamente. Luego ya como en Tiny Toys 2, 3, vas memorizando el ábaco. ¿Qué es memorizar el ábaco? Cuando piensas el ábaco, nada más haces memoria fotográfica, como si lo estuvieras moviendo físicamente, lo único que no lo tienes físicamente, sino mentalmente. Antes yo no podía hacer un cálculo tan rápido si no necesitaba hoja y papel. Pero al saber un método diferente y aprender de diferentes maneras, puedo ir más rápido. Eso fue 2 años después, cuando estaba en Tiny Toys 3, que fue donde me enseñaron a multiplicar, a dividir y ahí me ayudó a mi vida cotidiana, a poder enseñarle a mi mamá cuánto le sale las lentejas y cosas. La memoria fotográfica para mí me ayuda en mi vida cotidiana, para estudiar, para hacer muchas cosas en mi escuela, como aprender más rápido. O cuando me enseñan algo, al verlo o me están explicando, poder entenderlo una vez y captarlo. Yo he visto un progreso muy grande en Angeli. Nosotros buscábamos en Angeli, en Aloha, que tuviera más concentración, que ese potencial que le veíamos ella lo pudiera expresar de forma disciplinada, porque para ella todo era juego. Cuando vinimos a Aloha, ella empezó, obviamente Aloha es un programa donde se enseña mucha disciplina, concentración, todo eso se vio reflejado en su avance escolar, aunque definitivamente son 2 cosas totalmente diferentes, la escuela y Aloha, pero se practica mucho la autorregulación y ella, a pesar de que al inicio como que lo veía solamente un juego, al pasar de los años, Angeli empezó a mostrar más concentración en la escuela, le gustaba más todas las materias, ya no solamente era matemática, y cada vez se especializaba más en cada cosa que hacía, y nosotros notamos una mejoría muy grande en Angeli, sobre todo en la concentración. Ella refleja mucho la memoria fotográfica. Angeli estudia en la escuela actualmente, ve lo que trae de la escuela, empieza a ver los libros, los cuadernos y al final solo me dice, ponme el ejercicio. O sea, yo le dije, voy a explicarte algunas cosas, pues.
Y ella dice, no, ya yo me lo sé. Y a veces yo me quedo como que, ¿cómo te lo sabes si yo nada más estoy viviéndolo? Y al rato cuando pongo el ejercicio ya realmente se lo sabe. Entonces sí sé que Aloha ha tenido una importante aplicación en ella, en el mismo Aloha y en la escuela también. Soy divertida, soy alegre, soy buena en cálculo mental, en abaco físico, soy buena en casi todo. Ella tiene espacios para todo, porque ella no hace distinción entre niños y niñas ni adultos. Ella encaja en cualquier lugar donde uno esté con ella. Para mí, Angeli es una niña muy agradecida. Siempre está pendiente de quién hace algo que ella le haga sentir bien. Y siempre quiere retribuírselo, siempre quiere con sus maestras, sobre todo cuando llega el día de los cumpleaños de la maestra, me dicen, va a cumplir la maestra, quiero tal cosa. Cuando llega el día del maestro también, ella quiere regalarle a todos los maestros. Y con mis hermanas igual, con sus hermanos, siempre quiere estar pendiente. Y yo siento que es parte de cómo ella ve ese agradecimiento, esa parte de lo que ellos han hecho por ella, quiere retribuírselo. No que necesariamente alguien tenga que hacer algo por ti para tú retribuírselo, pero ese es su mayor valor. Y creo que es lo que la caracteriza, el agradecimiento. Pero es muy perseverante, es muy constante. En el caso de ella es muy disciplinada. Si ella comete un error, ella misma trata entonces de corregirlo. Siempre trata como de buscar algo más. Nosotros enseñamos técnicas, pero ella busca otras técnicas aparte de las que nosotros enseñamos para ganar tiempo, porque Aloha también es velocidad. Entonces Angeli se ha superado también a lo largo de estos niveles que ha pasado y también practica todo lo que nosotros enseñamos aquí. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Mi primer campeonato fue en 2023. Fue nacional, no gané. Mi segundo fue en 2024, fue nacional. Y el siguiente fue en 2025, gané. El tercero fue ya internacional en Camboya y gané la Champions. De verdad, Angeli es una niña que todos los días tiene una superación. Ejemplo, nosotros participamos en el primer campeonato cuando ella tenía 7 años. En ese primer campeonato Angeli no ganó. Se sintió un poco triste al no haber ganado, pero después que ella lloró, hizo todo esto, yo hablé con ella y le dije que ella qué creía que le había hecho falta para ganar. Y ella en su pequeña edad de 7 años me dijo, creo que practicar. Y como en Aloha se hacen campeonatos nacionales todos los años, internacionales igual, en el próximo campeonato nacional, ella sí, todas las veces que venía de la escuela me decía, vamos a practicar. Y de verdad que practicamos mucho. Angeli se concentraba cada vez, antes de hacer su tarea de la escuela, practicaba Aloha y en el campeonato nacional ganó el primer lugar. Ahí realmente hubo una superación, pero esa superación solamente se dio por la práctica constante. Cuando llegamos el día de partir de Panamá hacia Asia, de Panamá a Estambul son 13 horas. Nosotros para economizar hicimos un transbordo, pero cuando llegamos allá estábamos en stand-by y llegamos de aquí de Panamá con todo el grupo hasta Estambul. Ahí estábamos todos felices, todos bien, pero cuando llegamos al abordaje de Estambul hacia Tailandia, el vuelo estaba lleno. En ese momento nos quedamos en el aeropuerto y todo el grupo se fue para Tailandia. Cuando llegamos a Estambul nos quedamos 2 días en Estambul porque el vuelo obviamente estaba lleno, no pudimos participar. Después el primer día estábamos como tranquilos todavía,
porque nos quedaba tiempo para poder llegar a la competencia. Pero ya el segundo día como que nos estresamos todas, porque yo fui con mi hija a la segunda y Angelit, y nos estresamos porque el vuelo seguía lleno, porque había muchos vuelos de Estambul a Tailandia. Por fin llegamos a Tailandia. Cuando llegamos a Tailandia ya nos quedaba menos de un día para la competencia, cuando inicialmente nos habíamos ido con casi 3 días antes. Lastimosamente el vuelo también estaba lleno, llegamos al tope del momento del vuelo de Tailandia hacia Camboya, que era la competencia, y tuvimos que quedarnos en Tailandia. Así ahí ya obviamente me derrumbé, tratando de darle ese apoyo a mis 2 hijas, pero ya como humana, obviamente ya no aguantaba más, empecé a llorar, llamamos a muchas personas. El día siguiente nos paramos bien temprano porque el vuelo salía de Tailandia a Camboya creo que era a las 7 de la mañana. Hicimos el viaje y todo el mundo llamándome que por dónde venía. Cuando por fin llegamos a Camboya, salimos del aeropuerto con todas las maletas, corriendo directamente donde iba a ser el campeonato. Llegamos justo 5 minutos antes que empezara el campeonato, llorando todo el camino. Angelit en cada aeropuerto hacía una ficha para no desconcentrarse. Y por fin llegamos al campeonato. Mucha gente nos ayudó sin conocernos con esas maletas. Subimos, eran muchas escaleras y corriendo dejamos las maletas atrás. Y yo le agarré la manito y vamos, vamos, tú puedes. Y ella, sí, ya estamos llegando. Al fin llegamos al lugar, todos, la delegación de Panamá, hermosa. Todos dijeron, te esperábamos. Eso. Todos los niños, los papás, te esperábamos. Angelit, qué bueno que pudiste llegar. Ella emocionada abrazó a todos sus amigos. Ahí tenían su abaco, sus 3 lápices, porque todo eso estaba dentro de las maletas. Pero ya la licenciada Vanessa y con todo el equipo de Panamá, las mamás, pudimos llegar. Ya al final le di un gran abrazo y tú puedes, campeona, lo vas a lograr. Todos emocionados con nuestros hijos, porque aunque no sabíamos todavía el resultado, todos sabíamos que habíamos hecho una experiencia bien grande en haber ido del otro lado del mundo a que ellos pudieran competir. Yo estaba súper orgullosa por Angelit sin saber su resultado, porque Angelit es una niña que tiene mucha resiliencia, lo ha demostrado y de verdad que yo estoy muy orgullosa de ella. Y cuando ya empezaron a dar los resultados, va de menor a mayor. Y ya vimos que pues el 3er lugar no era, el 2º lugar tampoco y el 1er lugar tampoco. Y ya ahí yo me preocupé un poco, la verdad, porque yo decía, wow, Angelit practicó mucho y pasó muchas cosas, pero cuando llamaron al Grand Champion, que es una de las categorías más altas dentro del campeonato, llamaron a Angelit, todos empezamos a gritar, a llorar, y toda la delegación de Panamá de verdad estaba feliz por ella también, porque todos sabían lo que había pasado a Angelit en ese viaje. Así que todos felices y mostrando que realmente hay una superación de parte de Angelit, y yo estoy muy agradecida por toda mi familia. A mí lo que me ayuda a concentrarme es en sentir que yo puedo lograrlo en familia, más en mi abuela, pero siempre sé que yo puedo hacerlo, y siempre para uno poder hacerlo necesita concentrarse. Para mí la familia es lo más importante que tiene un ser humano, es su identidad, porque la familia representa esas veces que tú dices no puedo más y tienes a alguien que te diga sí puedes, lo vas a lograr. Y es lo que toda mi familia a través del tiempo ha hecho entre nosotros. Somos una familia muy unida y todos aman mucho a Angelit. Angelit ama tanto a sus tías, a sus primos. Ella siempre está pendiente de todos, de sus cumpleaños. Para Angelit lo más importante es su familia. Ella quiere cada convivio estar con ellos, en cada evento familiar quiere participar. Y la verdad yo le diría a todas las personas
que lo más importante es la familia, porque ahí tú siempre vas a encontrar ese refugio que necesitas en momentos difíciles, en momentos de alegría, sí, pero también en momentos de dificultad vas a contar con ellos. Yo quiero ser neurocirujana, porque al saber yo tanto, sé que nuestro cerebro tiene diferentes formas y la neurología trata el cerebro. ¿Por qué quiero ser neurocirujana? Quiero ser también cirujana porque al uno saber neurología, sabe que es el sustituto de los cirujanos. Entonces, al ser neuróloga y querer ser cirujano, ya vas a saber lo de neurólogo y cirujano y puedes ser aún mejor que un cirujano. Cada cosa que se propone quiere cumplirla. Por ejemplo, como te comenté anteriormente, ella quería representar a su país. Ahora una de sus metas, que es a futuro, pero ella la ve tan presente, ella quiere ser neuróloga, pero no se conforma solamente con ser neuróloga. Ella dice, yo quiero ser una neuróloga, cirujana neuróloga. Entonces yo le digo, pero tienes que estudiar neurología primero. Y dice, sí, pero apenas termine voy a ser cirujana también. Ya investigó la universidad, ella quiere una universidad en Alemania. Ella tiene metas muy claras, eso me llama mucho la atención. Ahora quiere ocupar un puesto dentro de su escuela también. Y me dice, me estoy preparando. Y aunque ella nunca deja de ser niña, porque ella siempre disfruta cada momento con sus amigos, siempre tiene como esas metas, las pone como muy claras. Cuando yo tenía 10 años, la verdad que yo quería seguir jugando, no tenía una meta como que quiero ser cuando sea adulta o esté en la universidad. Así que me llama mucho la atención de cómo ella plantea sus metas y cómo las miras hacia el futuro y hacia el presente. Confío en que ella todas las cosas que va a plantearse para este campeonato lo va a lograr. Que confío mucho en ella y que todos estamos siempre apoyándola, pues. Que, bueno, que la quiero bastante también. Sí. Yo les diría que hay que seguir intentándolo, que por perder una sola vez no significa que se vaya a derrumbar todo. Significa que puedes seguir avanzando y seguir pensando positivo. Y recuerda siempre que toda tu familia, tu hermano Ángelo, tu hermana Angelit y yo siempre vamos a ser tu puerto seguro. Siempre vamos a ser esa compañía cuando tú nos necesites. Siempre puedes regresar a nosotros y te deseo el mejor de los éxitos. Eres una campeona. Mamá te ama mucho. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, continúa apoyando iniciativas que fortalecen la educación de nuestra niñez. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. Sin duda, al ver a estos niños resolver problemas de forma tan rápida, uno se pregunta ¿cómo lo logran? Bueno, detrás de cada respuesta rápida existe un proceso de aprendizaje que fortalece aspectos como el razonamiento, la lógica y el análisis de información. A continuación veremos cómo Aloha fortalece el pensamiento lógico a través de ejercicios dinámicos y didácticos. Veamos. Pensamiento lógico y cálculo mental. Gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, continúa apoyando iniciativas que fortalecen la educación de nuestra niñez. Donde tú mires vas a ver matemáticas, vas a ver cálculos matemáticos. Y la aritmética, que es lo que nosotros trabajamos, es la base de todas las matemáticas, de todas las ciencias. En todo lo que tú hagas vas a tener suma, resta, multiplicación, división, raíces, todo vas a tener aritmética. Así que te funciona para eso. Y la parte de la estimulación, que es realmente el objetivo, la ambición de nosotros, que es precisamente que los niños lleguen a adultos teniendo herramientas para que puedan hacer cosas grandes. En Aloha es como la metodología te da para que tú juegues antes de darle una enseñanza. El niño como que descarga todo ahí, ¿sabes? Ya se relaja, ya él puede su cerebro se abre a aprender cosas nuevas. Entonces,
eso viene ahí, ya el niño empieza como a tener autocontrol del mismo porque ya él descargó todo con lo que él venía. Entonces él se puede relajar y puede aprender y puede estar quieto y todo lo demás. El enfoque de Aloha, primeramente, es que tiene una estructura diferente. Nosotros implementamos juegos, dinámicas y estrategias como tal de la técnica Aloha para aprender cálculo mental. Entonces creo que es bastante diferente porque la estructura que tiene es muy diferente a la estructura, por ejemplo, del ámbito escolar o el que tengan otros sistemas educativos, no sé. Pero implementa juegos, que es lo básico para que los niños aprendan. Implementa otras cosas como dinámicas, bailes, cosas donde ellos desarrollen esa parte mental, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos una estrategia que se llama flashcards. Utilizamos estrategias donde ellos utilizan los movimientos de su cuerpo para aprender algunas técnicas que necesitamos que ellos aprendan. Así que creo que es totalmente diferente. Ok, la metodología Aloha va más allá de matemáticas, como te lo han comunicado todos, porque desde que los chicos entran, es juego. O sea, se rompe el hielo de lo que, yo vengo a hacer matemáticas aquí. No, vienes a hacer un juego, vienes a despejarte. Luego entrenamos el cerebro con un brain gym, con un ejercicio mental para que los chicos calienten el cerebro, para que los chicos entren en preparación. La metodología que implementa Aloha es para eso, para que ellos sientan ese anhelo de querer aprender, de querer innovar o de querer incursionar en algo nuevo. Entonces, por eso es que le digo, cada vez que iniciábamos una técnica nueva, pues ellos les encantaba. Así que imagino que su personalidad ahora es: quiero incursionar en algo nuevo, algo que no conozco, algo que quiero, algo anhelo. Y ellos, ese es el éxito, ellos quieran aprender siempre algo nuevo. Hay chicos que llegan a Aloha sin saber escribir los números y sin saber matemáticas. Y ya cuando tú lo ves en un nivel, ni siquiera te va a poner 8, en un nivel 3, en un nivel 4, ya tú ves a chicos resolviendo multiplicaciones mentales, sumas y restas mentales. Y cuando tú ves ese proceso, como coach por lo menos, tú te sorprendes y te llena de orgullo. ¡Wow! Este chico llegó sin saber escribir un número y ahora puede resolver operaciones súper rápido. Eso me hace feliz a mí y por supuesto que lo hace muy feliz a la mamá, al papá, a ella también, porque dicen: wow, profe, ahora yo hago todo con Aloha y sé que yo llegué aquí sin saber escribir un número y ahora soy el mejor. Entonces me gusta hacer eso. Por lo menos Kids y Tiny son los dos niveles, Tiny para los chicos más pequeños y Kids para los niños más grandes. Cuando nosotros entramos a Aloha nos capacitan en el nivel 1, son 8 niveles que se capacita el coach, donde se enseñan todos los conceptos para poder enseñárselo a los chicos. Entonces, claro, en la primera capacitación, que es el nivel 1, uno ve que es completamente nuevo, una herramienta nueva, un método nuevo, a lo que uno no está acostumbrado tradicionalmente. Entonces uno adapta ese método tradicional a lo que vamos a impartir a los chicos. Y es sorprendente también como uno como coach, como uno como adulto ya, también tiene la capacidad para aprenderlo. Y de hecho hoy en día yo utilizo más el método Aloha para hacer la matemática o para hacer cualquier habilidad que se me presente. Estoy aplicando Aloha más que lo tradicional. Es un orgullo como si fueran hijo tuyo, como si fuera familia tuya. O sea, de verdad, yo inicié desde que esto se iba a inaugurar, Costa del Este, pues. Y yo veo grupitos, el primer grupito que yo tuve, estaban súper chiquititos, tenían como 6 años. Ahorita ellos están en nivel 7, imagínate. Entonces yo los veo y yo digo, Dios mío, y ellos, o sea, cuando iniciaron, no se concentraban, se paraban todo el tiempo. A veces lloraban porque se frustraban de que no lo entendían. Y al inicio, pues sentarme con paciencia, enseñarlos, sacarlo de sus dudas, hablar con los papás, que no se rindieran, que siguieran, que esto da fruto. Y verlos ahora, en cada graduación, a mí me da ese sentimiento como que se me hace el corazón pequeño, me dan ganas de llorar porque yo digo,
ya están grandes, ya hay unos que tienen 11 años, ya, o sea, ahorita se gradúan de Aloha, y los papás también, cómo han cambiado, o sea, el pensamiento hacia Aloha, el pensamiento hacia sus hijos, porque no es solo, como bien lo dices, y todo el mundo lo dice, no es solo matemática, o sea, tú formas a un adulto a que confíe en ellos, y no solo al niño, sino a sus papás, y que ellos vean en sus hijos todo lo que han logrado, los capaces que son. Yo veo eso y a mí se me hace el corazón feliz, pues, de saber de que uno dio su semilla, dio su grano de arena y que está dando fruto. Es muy bonito, es muy lindo ver todo lo que ellos logran, pues. Se ve que cuando los chicos llegan, hacen 70 operaciones en 30 minutos, pero luego ese mismo chico lo hace en 5 minutos o menos de 5 minutos. Esto es increíble porque uno ve ese proceso de, bueno, coach, hoy reduje mi tiempo, coach, hoy estoy utilizando esta técnica nueva, o mira, podemos hacerlo de esta mejor forma. Entonces, es muy bueno. Aloha me enseñó de que yo sí soy capaz. Soy mucho más capaz de lo que a veces mi mente me dice. Soy mucho más capaz de lo que a veces yo pienso. Eso he aprendido muchísimo. El plus de Aloha es eso, el cálculo mental. Ese es el plus. Porque lo que nosotros queremos desarrollar en los niños son diferentes habilidades que ellos tengan. Porque ellos tienen demasiado potencial. Tienen muchas habilidades, muchos potenciales. No solamente en la matemática, sino en otras cosas. Entonces eso es lo que queremos. Que ellos desarrollen habilidades que ellos tienen dentro de sí. ¿Sí? Con diferentes técnicas. Pero el cálculo mental es un plus. Eso ellos los activa y a través de las técnicas que les hemos enseñado pues desarrollan otras partes que los ayudan en todo su ámbito escolar. No solo en la matemática, sino en las ciencias sociales, en las áreas donde ellos tienen que convivir con otros niños. Todas esas partes pues es la que se desarrolla. Y el cálculo mental es un plus. Entonces para ellos es como juego de números, ¿verdad? Para ellos no es de que la matemática, la aritmética como tal, es más, nosotros no le hablamos de fórmulas, no le hablamos de que problemas, nada de eso. Son juegos de números. Siento que es 50% un papá comprometido con que el hijo lo aprenda y 50% el equipo de que está dentro de Aloha. Porque el coach tiene que amar esto, porque es la manera en la que enseña, en la que un niño lo capta súper bien. Eso puede ser la clave, la constancia, la disciplina, porque un niño puede entrar dentro del programa, pero si no practica en casa, es nada. O sea, siempre va a ser la práctica. Cuando uno aprende un deporte nuevo, uno debe de practicar, porque esa práctica te va a traer esa constancia, y la constancia te va a dar la disciplina. Entonces, eso es súper clave, la práctica. La familia es la base de todo. No solamente en Aloha, es de todo la familia. Una familia unida hace que el niño pueda tener un éxito, y por eso las mamás de Aloha, específicamente de nosotros acá, ellas mantienen un grupo, como tú lo dijiste, y sí salen, no mensualmente, creo que semanalmente en realidad, porque uno escucha las historias de los niños de que ay, fui con Jaden o fui con Karim a tal lugar. Angeli y Annalise también estaban, fuimos a la playa, o sea, ellos también comparten entre ellos, y además de compartir, obviamente también hacen Aloha donde están, o sea, es como un conjunto de todos, las mamás, los niños también que comparten juntos, pero siempre están unidas por Aloha. En breve regresamos con Mentes Matemáticas. Estamos de vuelta con Mentes Matemáticas. En Aloha, las matemáticas son solo una parte del aprendizaje. Detrás de cada ejercicio, de cada reto, hay valores que ayudan a fortalecer y formar no solo mejores estudiantes, también mejores personas. Uno de ellos es la superación, esa habilidad para mejorar día tras día y así superar nuevos retos. Veamos cómo la superación forma parte del ADN Aloha. Superación. Me supero día a día. Gracias a Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña, continúa apoyando iniciativas que fortalecen la educación de nuestra niñez. 625 por 3.
me supero día a día. Es el primer punto de la Aloha Dojo-kun. Y eso es lo que hacen todos los chicos desde que entran a Aloha, cuando llegan a su casa, hasta que finalizan todo lo que es Aloha. Y para nosotros como coach también es lo mismo. Es superarme cada día para ser un mejor coach, para que mis chicos también sean igual de mejores cada día. El programa está enfocado en ver al ser humano como lo que es, un ser integral. Y una de las principales cosas que tienen los seres humanos, que es lo que te hace tomar decisiones, son tus valores. Entonces es una de las primeras cosas que el programa trabaja. El Aloha Dojo-kun, por ejemplo, el primer valor es que me supero día a día. Entonces me supero día a día no es supero al vecino día a día, no, es me supero día a día. Entonces la conciencia de que tú le puedas dar, ¿cómo tú sabes qué tienes que mejorarte? Si no tienes un espacio de sentarte a ver qué hiciste, qué pudiste haber hecho mejor. Entonces es un enseñar a los niños a ser más conscientes, que eso no te los enseñan ni en la escuela ni en ningún lado. Entonces es enseñarle que tienes que ser más consciente de las cosas que haces, de las cosas que dices, para saber en qué tienes que mejorar y preocuparte por ser mejor. Está bien, mañana, ¿ok? Mañana es un nuevo día. Me equivoqué, está bien, no pasa nada. Mañana es un nuevo día. Tratamos de que ellos, a lo largo de su nivel en lo que van aumentando, también vayan aprendiendo otras cosas, no solamente las matemáticas, porque de eso se trata Aloha, ¿no? Sino prepararlos más allá, ¿ok? Para cuando entonces ya sean un adulto, sepan defenderse. Los chicos empiezan a superarse cada día. Ellos arrancan con una plantilla numérica y ellos tienen 1 minuto para resolver la mayor cantidad que pueden. Ya desde la primera clase ellos empiezan viendo eso y al día siguiente o la semana siguiente ellos ya superan ese puntaje, se van superando. Cuando ellos entran ven que el libro es matemática, pero luego ellos entienden que no solamente es matemática, sino que va más allá, porque ya no es tan complicada, sino que se hace muchísimo más sencillo. Creo que una de las cosas con las que luchan los niños es la confianza que tienen en ellos mismos. Entonces ella también pues se supera día a día y justo ese es el valor de la Aloha Dojo-kun, justo es ella, porque realmente ella se superaba en todas las clases, ella hacía todos sus entrenamientos, ella también ayudaba a sus compañeros y eso era algo que ella la motivaba muchísimo. Entonces ella en todas las clases se demostraba ella misma que podía, hasta lograr llegar al campeonato nacional donde obtiene el primer lugar. De hecho, el error ha sido culturalmente mal manejado. La gente que no se equivoca son las personas que no hacen nada. Es un hecho. Si tú vas a hacer cosas, te vas a equivocar. El error forma parte del proceso de aprendizaje. Nosotros en Aloha te va a dar mucha risa cuando veas los lápices de los niños de Aloha, porque los lápices no tienen borradores. No sé si lo has podido observar, no tienen borradores no porque los niños de Aloha no se equivocan, sino porque en el proceso del aprendizaje, cuando los niños se equivocan, se les enseña a circular el error y a colocar la respuesta al lado. Y eso tiene diferentes connotaciones. Primero, el hecho de saber, ok, me equivoqué, no pasa nada, y lo corrijo al lado. Cuando el coach ve que existe la corrección, ni siquiera mira el error, sino observa lo que corrigió. No es lo borro para que nadie se dé cuenta que me equivoqué. Es yo reconozco que me equivoqué y ya sé cómo hacerlo mejor. Cambias el concepto del error. De hecho, una de las cosas muy bonitas de Aloha es que los niños que no temen equivocarse son los niños que más rápido avanzan. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con un tema de velocidad. Bueno, y el borrador también tiene que ver con temas de velocidad. Estás en un campeonato y te pones a borrar, vas a perder segundos que se acumulan cuando tu ficha la tienes que hacer en 5 minutos. Entonces también es un tema de eficiencia, de economía del tiempo. Pero el hecho de, por ejemplo, de lo que te comentaba, de que los niños que no temen a equivocarse son niños que desarrollan mucho más rápido, porque nosotros estamos siempre enfocados en la eficiencia. Nuestra misión es que el niño se acostumbre a buscar la eficiencia en todo lo que hace. ¿Okay? Entonces, cuando estás haciendo cálculos mentales, tu objetivo es ser rápido,
Pero ¿qué pasa cuando tú estás temeroso a equivocarte? Baja la velocidad porque estás tratando de no equivocarte. Y nosotros le enseñamos, dale. Si te equivocas, ¿qué pasa? Nada, no pasa nada. Nosotros somos Aloha, hashtag no pasa nada. No pasa nada si te equivocas. Lo importante es que lo intentes porque llega un momento en que lo vas a hacer súper rápido porque no tienes ese miedo a equivocarte, no estás pensando cada movimiento y eso se traduce a las otras cosas. Tú ves en los niños de Aloha, son niños mucho más atrevidos, o sea, son mucho más entrones, comunicadores, porque eso se enseña. Al igual que tú ves personas, de repente ves personas como retraídas, que hoy temen no decir algo mal. Eso hace que no avances, que tu aprendizaje sea más lento. Entonces, definitivamente es un concepto cultural, ¿verdad?, que nos han enseñado que equivocarse es malo, pero definitivamente no. Hoy conocimos la historia de Angelique, vimos cómo el crecimiento se logra cuando el esfuerzo, la disciplina y las ganas de aprender se convierten en hábitos. También vimos cómo el pensamiento lógico y el cálculo mental también ayudan a resolver todo tipo de desafíos, eso sí, de la mano de valores como la superación. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Mentes Matemáticas. La otra semana, más historias de superación y veremos cómo Aloha sigue transformando la manera de aprender de miles de niños alrededor del mundo. Soy César Camaño, los esperamos en una próxima edición de Mentes Matemáticas. Suelta ese tóxico y traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros con tasa desde 6%, desembolso en 15 días, gastos legales y avalúo gratis. Garantizado, solo en Caja de Ahorros. Presentó Mentes Matemáticas.